por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. La ciencia se conserva por el silencio y se perpetúa por la iniciación. La ley del silencio no es absoluta e inviolable más que para las muchedumbres. La ciencia no puede transmitirse más que por la palabra. Los sabios deben, pues, hablar algunas veces. Sí, los sabios deben hablar, no para decir, sino para conducir a los otros a encontrarla. Era la divisa de los Rabelais, quien, escuchando todas las ciencias de su época, no podía ignorar la magia. Veamos los misterios de la iniciación. El destino del hombre es, como ya lo hemos dicho, hacerse o crearse a sí mismo y será hijo de sus obras en el tiempo y en el espacio. Todos los hombres están llamados a concurrir, pero el número de los elegidos, es decir, de los que alcanzan el éxito, es relativamente restringido. En otros términos, los hombres deseosos de ser algo son muchos, pero los hombres selectos son muy pocos, muy raros. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel te invita, a ti que nos escuchas, a vivir este conocimiento, a hacer carne y sangre la divina enseñanza de nuestro Señor el Cristo. Para la era de Acuario, la divina Gnosis, avivamiento que hacemos a través de este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Anunciando el alba de un nuevo día para el confundido hombre de nuestro tiempo, emerge como sol de bienaventuranza la gnosis, de ayer, de hoy y de siempre. Este vocablo, gnosis, encierra la imagen de un conocimiento ardientemente anhelado por una élite misteriosa, autoseleccionada y divorciada eternamente del intelectualismo charlatán, insulso, ambiguo, especulativo y absolutamente vano. Designa la palabra gnosis a la ciencia de todas las ciencias, al arte que, como fruto de una inspiración revelada, eleva al artista hasta fusionarlo con su obra, conformando así un binomio de expresión trascendental. No siendo la gnosis una filosofía, es, sin embargo, el eslabón que enlaza la cadena histórica del desarrollo del pensamiento humano y da asimismo precisas y lógicas respuestas al inquietante dilema del ser y del no ser, que se debate en el terreno conscientivo y cognoscitivo de toda persona. No es la gnosis una religión per se, no obstante, es la clave del legítimo religare, sustentado en todo sistema religioso, cualquiera fuese su época de aparición y su ámbito de expresión. Gracias a la gnosis, la mística puede tornarse científica y la ciencia se hace religiosa. Así se franquea el abismo creado por el intelecto entre eso que llamamos
Dios y el hombre, como protagonista de la creación. Es evidente que el fin último de la ciencia gnóstica es el lograr el despertar en el hombre de todas sus infinitas posibilidades latentes. A esta labor se le conoce en el argot gnóstico como autorrealización íntima del ser. La gnosis, alegorizada por el fuego iluminador, arranca del alma el espeso sueño en que se halla, y de allí el empleo de métodos de adiestramiento espiritual destinados a enriquecer o engendrar estados específicos de conciencia y de supraconciencia. El gnosticismo jamás ha aceptado ni aceptará nunca la salvación del alma por un simple acto de fe, pues esto equivaldría a aceptar que la mecánica evolutiva del tiempo termina haciéndonos a todos perfectos, lo cual hace entonces innecesarios todos los sufrimientos soportados por todos aquellos mártires, enviados, iluminados o profetas, en su intento por mostrar al hombre una vía de regeneración y salvación. Siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado. En el nombre del Dios Todopoderoso, estamos con ustedes regalando nuevos consejos de medicina natural para nuestros hermanos, para esta humanidad que sufre. Insistimos en este programa a través de estos medios el tener conciencia acerca de lo que consumimos, acerca de los fármacos que estamos ingiriendo. El desarrollo de la tecnología, los avances de la ciencia dan muestras de que estamos en una sociedad en auge, pero en cuanto a nuestra alimentación se sigue un camino contrario. Los procesos industriales y técnicos aplicados a la producción, conservación de alimentos, le resta nutrientes, alterándolos. Muchas veces el cuerpo no puede absorber estos nutrientes, o peor aún, son indigestos y nocivos para nuestra salud. Es por eso que en la tarde de hoy vamos a recomendar para desintoxicar nuestro cuerpo, para alcalinizarlo. Podemos tomar un día de descanso físico, una alimentación ligera, con frutas, verduras y zumos verdes. Los tés o las infusiones también son una forma muy natural de ayudar a la limpieza del cuerpo. Contamos con órganos principales en la limpieza de nuestro cuerpo, como son el hígado, el colon, los riñones. El hígado, por ejemplo, se equilibra con sabores cítricos, como el limón, la toronja, la naranja, el tamarindo. Lo vamos a desintoxicar con la alcachofa, el cardo mariano, el boldo o el diente de león. Podemos hacer un caldo. Por ejemplo, hervir cebolla, limón y apio durante 20 minutos. Se toma media hora antes del almuerzo y de la cena, una taza tibia. Esto podemos hacerlo durante 2 semanas. Una maravillosa receta para alcalinizar nuestro cuerpo es vinagre de manzana.
tomamos 2 cucharadas y 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio, lo disolvemos en un vaso de agua y lo consumimos en ayuna. Si a la persona le queda muy difícil, una forma muy fácil, económica, es un vaso de agua y le exprimimos un limón. Se consume en ayuna todos los días. Podemos consumir abundantes ensaladas verdes con limón y aceite de oliva. Las verduras verdes tienen la capacidad de alcalinizar nuestro cuerpo. Podemos darnos un día sin carne, además caminar y especialmente cuidar nuestras emociones para ayudar a nuestro sistema a alcalinizarlos. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo programa estaremos con ustedes con más consejos de medicina natural. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les invita a los centros de conferencia completamente gratis. Estamos ubicados en Soledad, en la urbanización Villa Estadio, en la calle 69, número 1411. Está ubicado el Templo de las Sábilas. Los domingos a las 4 de la tarde son las conferencias. Te invitamos a escuchar el programa radial Gnosis SOS, que se transmite los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por la radio 1220. Sintoniza el programa radial Gnosis Siglo XXI por emisoras Fuentes de Cartagena en su dial 920 AM los días domingo a las 9 de la mañana. Búscanos con Google, Centro de Enseñanzas Uriel, y podrás enlazarte en vivo a Radio Tropical, ver este programa. Al igual forma, puedes ver las conferencias que se transmiten todos los días domingo a las 4 de la tarde. Te invitamos a visitar las páginas de ASEGAP en Facebook, facebook.com/ASEGAP, en Twitter, ASEGAP1, y el correo electrónico asegap@hotmail.com. Están cordialmente invitados. Por 1000 años encerraste a Luzbel, gracias te damos, glorioso Samael. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Veamos aquí lo que Krishnamurti conceptúa con referente al pensamiento. Piensa, dice: cuando deseo comprender o examinar algo, no tengo que pensar en ello, lo observo. En el momento en que me pongo a pensar, a tener ideas y opiniones sobre el asunto, ya me hallo en un estado de distracción. Desvío la atención de aquello que debo comprender. Así, cuando tenéis un problema, el pensamiento en forma de idea, opinión, juicio o comparación se convierte en una distracción que nos impide observar y así comprender o resolver el problema. Desgraciadamente, para la mayoría de nosotros el pensamiento ha adquirido una gran importancia. Preguntáis: ¿cómo voy a existir sin pensar? ¿Cómo voy a tener la mente en blanco? Tener la mente en blanco es encontrarse en un estado de estupor, o como lo queráis llamar, y vuestra reacción instintiva es rechazarlo. Pero una mente silenciosa, una mente que no está distraída por su propio pensar, una mente abierta puede observar el problema de un modo directo y muy simple. Y esta capacidad de observar sin distracción nuestros problemas es la única solución.
Para ello tiene que estar la mente silenciosa y tranquila. Una mente así surge cuando comprendo todo el proceso del pensar, cuando puedo ver un hecho sin ninguna distracción. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Muchas veces hemos escuchado ese refrán que popularmente dice existen muchos caminos para llegar a Dios. Sin embargo, para la ciencia gnóstica solo hay uno, pero se necesita llegar a este camino verdadero, necesitamos pasar por 3 cursos o 3 caminos de preparación. En cuanto uno comienza a buscar algo que le llene el vacío espiritual que queda dentro de nosotros después de haber visitado escuelas, religiones, sectas, principalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual, hace falta ese equilibrio, y cuando uno busca integrar todo su ser para alcanzar una meta o un propósito espiritual, entonces encuentra que para estas escuelas hay muchas falencias, hay muchas dudas, y todo lo dejan pues a los misterios divinos o a la fe, o todo lo explican por la fe. No puede uno cuestionar porque todo se lo atribuyen a la parte intelectual. Entonces, para la gnosis desarrollar esta parte necesitamos de esos 4 caminos. No podemos saltarnos, necesitamos ir de paso en paso. Es como querer pasar por una habitación y llegar a la cuarta habitación sin pasar primero por esas 3. Entonces se necesita ese equilibrio. Bien, ya hemos visto, aquí la hermana nos ha dado a conocer, por ejemplo, la existencia de los 4 caminos que de alguna manera pueden llevar a la liberación del ser. Lo que sucede es que el camino del monje, que inicialmente el camino del religioso, que generalmente hacemos cuando estamos niños, porque cuando estamos pequeños nos llevan a la iglesia de una manera sumisa, nosotros escuchamos las primeras palabras, los primeros sermones o las primeras oraciones dentro de la iglesia católica, y eso no es ni un delito ni es un pecado, y eso es común en los seres humanos. De esta manera nosotros vamos, como quien dice, entrando dentro del camino del religioso, pero sucede que con el transcurrir del tiempo nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de cierta conducta que nos pone, por ejemplo, a pensar, y decimos nosotros, ¿por qué de alguna manera un religioso, por ejemplo, tiene una actitud bastante religiosa, una actitud bastante misericordiosa cuando está en la iglesia o está en el templo, pero del templo para allá es otra persona? Entonces, el más osado, el más atrevido, dijéramos, el más enérgico en estos temas, se aventura, entonces se decide por el camino del faquirismo, y es el que finalmente, por ejemplo, en la India vemos a individuos que se pueden acostar sobre una tabla llena de clavos, resistir cualquier cantidad de tiempo mirando el sol, levantar una mano y quedarse con ella ahí 2 o 3 meses, y en cierta forma pues desarrollan un poco la voluntad, y por qué no, tienen resistencia a muchas cosas, preparan el cuerpo de tal manera que pueden resistir algunas inclemencias de la naturaleza y se sobreponen a ellas. Este es más o menos el cuadro de la persona que de alguna manera no ha trascendido cierto nivel. Muy diferente es el del tipo, por ejemplo, el del yoguín, que es el tercer camino religioso. Ya el yoguín tiene una preparación muy diferente, porque
por ejemplo, ya maneja lo que es la respiración, maneja la técnica del pranayama, ya por medio de ciertos ejercicios y ciertas asanas o posturas adquiere cierto dominio sobre la voluntad y también cierto dominio sobre los centros inferiores, aprende, los va desarrollando, va adquiriendo ciertas facultades. Por ejemplo, adquiere dominio sobre la telepatía, tiene poder de la intuición y desarrolla ciertos poderes que son de los 5 centros inferiores. Otra cosa es ya la ciencia gnóstica o el sendero del matrimonio o del hogar doméstico. Porque el hogar doméstico es como quien dice la escuela que debemos vivir en estos tiempos donde el ser humano vivimos enclaustrados en las urbes, de tal manera que este individuo tiene que trabajar para ganarse el pan de cada día y sostener su familia. Si quisiera hacer, por ejemplo, el camino del yoguín o las prácticas del fakir, tendría que ausentarse a las montañas, a las selvas y apartarse de la vida urbana, pero como eso tampoco lo podemos hacer todos los seres humanos que vivimos en las urbes. Entonces, por eso precisamente es que hoy en día y para esta época, el maestro Samael Aún Weor trajo a nuestro conocimiento la ciencia gnóstica o el sendero del hogar doméstico. Porque en el sendero del hogar doméstico para nadie es un secreto que parte de estas 3 disciplinas anteriores se viven en el hogar. ¿Quién no tiene dificultades, por ejemplo, económicas? Cuando hay dificultades económicas, cuando no hay para una cosa, no hay para otra, de alguna manera está haciendo, como quien dice, recorriendo parte del sendero del fakir. También está haciendo parte del sendero de la asceta, que en algún momento, cuando se ve desesperado por la situación económica, por este problema, por aquella otra dificultad, entonces se encierra en su cuarto a rezar, como decimos, a orar, a pedirle a Dios que lo saque de eso, que le dé una manito. Entonces fíjense, ahí estamos recorriendo ya los 2 senderos. El tercer sendero, el sendero del yoguín, desafortunadamente sí, ahí sí se necesita ya tener, como quien dice, un poco más de atrevimiento, ser más osado, querer estar más allá o penetrar ya en el camino de lo esotérico, porque ya para el yoguín sí se requiere tener cierta capacidad, cierto dominio y ejercitarse en eso. La ciencia gnóstica, por ejemplo, incluye, por eso dentro de esta misma ciencia, incluye todos los 4 caminos y da precisamente respuesta a la serie de inquietudes que todos los seres llevamos dentro. Cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es el origen de nuestra vida, cuál es nuestra razón de ser o de nuestra existencia, por eso nosotros así, de esta manera, insistimos y trabajamos y hacemos el trabajo dentro del sendero del hogar doméstico. Sí, las hermanas. Bueno, Osvaldo, gracias. Mira, al analizar esos 4 caminos, nos damos cuenta que de todas maneras, o sea, de una u otra manera, el ser humano las vive inconscientemente. Pero cuando ya la persona o el individuo quiere adentrarse dentro de ese camino espiritual, cuando ya él como que está cansado de teorizar, de buscar y de ver eso que usted acaba de decir, pues ya prácticamente en cada ser humano o aquel que está preparado, pues ya busca otra cosa diferente. Ya se necesita ese guía o ese maestro para que a uno le ayude y lo guíe en este caminar o en este peregrinar de cada cosa que uno tiene que llegar a hacer. Por ejemplo, el fakir busca el dominio sobre todo lo corporal. El monje pretende el desarrollo del sentimiento. El yogi persigue la perfección de la mente, trascendiendo la dualidad característica en que ésta se debate, haciéndola apta para recibir el conocimiento. Más el 4º camino sería el matrimonio perfecto. Ese matrimonio perfecto es en el cual el hombre se libera, el hombre y la mujer, porque de una u otra manera es el conocimiento auténtico, es aquel donde ya nosotros estamos hablando de despertar la conciencia, de eliminar nuestros defectos psicológicos, donde aquí los vamos a ver, los vamos a conocer. Y aplicando esos 3 caminos anteriores, pues estamos resolviendo
ese dilema o ese problema, o realmente estamos haciendo un verdadero trabajo que es para la liberación de nuestro real ser, o sea, para fabricar aquellos cuerpos solares. Esto que nosotros anhelamos desde pequeños, que siempre nos han dicho que hay un Dios, que hay un cielo y que en el cual nosotros debemos llegar, a donde nosotros tenemos que lograr alcanzar esa unión de nuestro real ser, donde nosotros vamos a conocer esos seres inefables, donde vamos a estar con nuestra Madre Divina. Y realmente es aquí donde nosotros tenemos que trabajar, donde nosotros tenemos que aprender con las prácticas que nos enseña, pues obvio el maestro que fue el que develó la gnosis, que es el que nos ha enseñado, que es el que sabemos que tenemos que hacer un trabajo y que tenemos que practicarlo, porque de hecho pues no dejaríamos de estar entre los mismos, debatiéndonos siempre en lo que es la parte sentimental, donde nuestros pensamientos pues afloran, pero nosotros muchas veces no le damos importancia porque creemos que eso es el común o ese es el diario vivir de todo ser humano, donde nosotros no tenemos ese control, donde no tenemos esa mente individual, porque son muchos los pensamientos que en un minuto pues nos llegan, y detrás de cada ese pensamiento, detrás de cada esas fracciones mentales que nos llegan, pues se esconde un defecto, y que es aquí precisamente donde él nos está robando nuestra conciencia y nos la tiene dormida. Precisamente me llama la atención que en muchas religiones aún conservan pues las técnicas del fakir o del monje. Existen muchos que sienten que deben flagelar su cuerpo, que deben hacer muchas horas de caminata, de peregrinación. Muchos creen que necesitan llevar al cuerpo, someterlo a muchos días de ayuno, muchas veces sin tener en cuenta que el cuerpo es el vehículo físico que nos ha sido dado por la divinidad para cumplir un trabajo, un propósito. Entonces, todas estas técnicas que utilizan de flagelarse el cuerpo, de los ayunos, sin embargo, olvidan esa parte psicológica, esa parte que viene siendo entonces el desarrollo de la parte mental. Sin embargo, viendo acá desde el punto de vista de la gnosis, para muchos estudiantes olvidan lo importante que es la meditación. Muchos pues trabajamos con los 4 caminos y queremos alcanzar ciertos logros, ciertos desarrollos, queremos lograr ciertos objetivos. Sin embargo, no hemos comprendido todavía la importancia de la meditación, ese equilibrio en nuestras emociones, en nuestra mente, pues la eliminación de los defectos es una parte importante que nos puede dar la meditación. Queremos preguntarle aquí al amigo Osvaldo, que ha tenido cierto desarrollo en esta parte de la meditación, que por ejemplo, siendo ya las partes prácticas como las salidas en astral, el manejo de esta parte de la conciencia, ¿cómo le ha ayudado la meditación a este desarrollo? Bueno, primero que todo, debo decirle que el ejercicio de la meditación es ciertamente un ejercicio indispensable. No todos los seres humanos tenemos, como quien dice, la facilidad del desdoblamiento en astral, y por medio de la meditación se logra cierta ventaja, porque se aprende, por ejemplo, a sostener la mente en un punto fijo. Se aprende, por ejemplo, a manejar la respiración, que es indispensable precisamente para manejar las emociones y para poder en un momento dado definir lo que es la materia y la parte astral. Por eso la meditación, y el maestro Samael la recomienda mucho, es indispensable, pero desafortunadamente en los centros de estudio, por ejemplo, existentes en la actualidad, no se enseñan estas técnicas, porque la gran mayoría de las personas que dirigen tampoco las realizan. No las realizan porque, empezando porque su vida ha sido más que todo en las urbes, y en las ciudades, hay que reconocerlo,
hay cosas que de todas maneras han afectado a nuestro organismo. Las personas que toda su vida han vivido en las grandes urbes, respirando todo el humo, toda la afectación de lo que producen las ciudades, los gases que arrojan los carros y toda esa serie de basura que hay en las ciudades, de alguna manera tiene infectado el organismo de las personas y la mente y la psiquis, y eso de todas maneras requiere, como quien dice, una limpieza. Como las personas no piensan en eso ni saben cómo hacerlo, y aunque supieran hacerlo, eso les equivaldría a pasar temporadas enteras a la orilla del mar o en el campo, entonces no pueden, como quien dice, desintoxicar su organismo. En mi caso personal, por ejemplo, he tenido la oportunidad de vivir en lugares muy apartados, a la orilla del mar, en las selvas, en la montaña y en las montañas altas, en climas frescos. De todas maneras hay que reconocer que eso de alguna manera le abona mucho al organismo y al organismo psíquico, a nuestra parte física, y esto de algún modo ayuda mucho. Amén de que hay que conocer, por ejemplo, una disciplina y establecerla dentro de nosotros mismos, esa disciplina, para poder lograr, como usted dice, algunos avances. Porque es que dentro de la ciencia gnóstica, por ejemplo, no está, su fundamento no es creer en lo que se dice, sino ciertamente conocer, ver, poder palpar, poder tocar, poder darse cuenta. Y de esta manera el discípulo, a través de sus experiencias y a medida de su conocimiento, puede en determinados momentos evocar, por decirlo así, alguna jerarquía que en algún momento le pueda dar ciertas claves. Y cualquier estudiante gnóstico o cualquier individuo que tenga destreza en el manejo del astral, esa persona se contacta, se puede tener comunicación con ciertos seres que le dan instrucciones precisas. Por eso es que el maestro Samael es muy enfático en sus enseñanzas cuando dice: para la iniciación necesariamente hay que aprender a desdoblar en cuerpo astral, es decir, hay que viajar por la cuarta dimensión y trabajar constantemente en purificarse. Quiero agregarle también que no toda persona que viaja en cuerpo astral quiere decir que tenga maestría o que sea fulano de tal, o que esa persona porque conozca ciertas dimensiones es don fulano. No hay tal. Todos los seres humanos podemos ir y el que no es iniciado se puede iniciar. Lógico, tiene que hacer una disciplina, tiene que trabajar en esto, y para eso sí se requiere, como quien dice, dejar de lado los tres caminos y dedicarse precisamente al camino central, el sendero del hogar doméstico. En mi caso particular me ha tocado vivir en cuerpo físico todos los estados, porque he tenido tiempos de estar aislado totalmente de la ciudad, aislado totalmente de la gente, y esto de alguna manera hay que reconocerlo. En los sitios, por ejemplo, alejados de las urbes, como en la Sierra Nevada, hay cierta facilidad, porque además de eso la Sierra Nevada es un centro de fuerza muy especial, donde en cualquier paraje solitario usted siente. Cualquier persona que viaje por estos lugares se da cuenta que hay parajes, por ejemplo, que tienen cierta sensación, se siente cierto magnetismo y cierta cosa extraña, que si esa persona en esos momentos se recuesta al lado de un árbol, se tira al suelo, como quien dice, relaja un poco su cuerpo, ve cualquier cantidad de cosas hermosas, entonces trae experiencias vivas. Ya no es que le dijeron, no, que es que el instructor de tal me dice tal cosa. Por eso nosotros aquí dentro del centro, en el centro Uriel, no acostumbramos a las personas, por ejemplo, a vivir experiencias ajenas, sino que lo instamos a que la persona despierte por sí misma, para que sea ella misma la que sienta la necesidad de conocer cada día más. De tal manera que entonces, refiriéndonos al trabajo de los 4 caminos, es muy interesante que la persona aprenda y tenga su disciplina. Claro, volvemos y lo decimos, no todas las personas están hechas para el campo, ni a todas las personas les llama la atención abandonar mucho tiempo su vida urbana para irse al campo a hacer esos ejercicios y estas cosas, porque es que todos vamos a ir detrás de la comodidad que nos brinda la urbe, y eso hay que reconocerlo. Por eso a todos los seres humanos no les es permitido. Además, nosotros sabemos que aquí en las ciudades, por ejemplo, ciertos ejercicios que se hacen, que de común se hacen de manera grupal o de manera individual, no dan el rendimiento necesario, porque es que dentro del recuerdo de sí, ejercicio que tampoco conoce a fondo, y al no conocerlo a fondo no sabe cómo es centrar su atención en su corazón y estar, como quien dice, en el recuerdo de sí, precisamente para cuando la persona esté fuera del cuerpo tenga atención, concentración, y pueda también traer el recuerdo al plano físico, que eso es muy importante. Bueno, Osvaldo, esto quiere decir que cuando uno emprende un camino y un camino serio requiere sacrificio, y mucho sacrificio.
de los relatos que nos habla el maestro, pues él siempre nos da como esa pequeña enseñanza de que todo lo que uno tiene que hacer se lo tiene que merecer, nada se lo regala. Y realmente, pues, si todos se lo regalaran, pues obvio que nadie valora lo que le dan. Muchas veces uno cree que se merece todo y ahí tiene, y entonces uno no hace o no hace por hacerse merecedor, sino quiere que todo se lo regale. Y desde este punto de vista, eso que dice usted de meditación y saber hacerlo, me llama la atención porque para equilibrar esos centros de la máquina, por ejemplo, si hablamos de intelecto o de emociones, entonces nosotros siempre estamos como que con ese sueño y esos centros que nosotros tenemos que muchos no saben que los tienen, entonces son manejados por esos defectos o esos yoes o esos pecados. Y es donde el ser humano se deja arrastrar o nos dejamos arrastrar, y aquí es donde nos lleva la ola, nos lleva y nos trae y nos acaba, o sea, se nos acaba la existencia y nosotros no terminamos lo que venimos a hacer y no nos vamos a acordar ni que vamos a emprender, por ejemplo, un viaje y que en ese viaje tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y ahí vamos terminando. De hecho, no sabemos que para ese cuarto camino de la autorrealización, puesto que es el matrimonio perfecto, nos olvidamos de esa castidad científica tan importante que es para eliminar nuestros propios defectos. Entonces es aquí donde nosotros pues nos quedamos y ahí estamos como que vivimos por vivir y nos aguantamos, y entonces nos quedamos con que criticamos al monje, criticamos al fakir, criticamos al yogi, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Cuando en realidad para lograr llegar a la meta tenemos que practicar todo esto junto, porque de hecho pues el maestro Samael, él dice en sus libros que cuando él estaba en sus iniciaciones, pues de una u otra manera eso del fakir pues él lo trabajó mucho. Él dormía en una tabla, por ejemplo, y de su cabecera era un ladrillo, y él aquí era donde él pues practicaba hacía sus prácticas, y donde él realmente pues con tanto sacrificio y tanta lucha y adiestramiento pues él logró llegar a su maestría. Bien, es cierto que nosotros necesitamos tomar lo mejor de cada uno de estos tres caminos. Del fakir, por ejemplo, necesitamos aprender a vivir rectamente. Necesitamos llevar al cuerpo a que sea nuestro aliado, a que esté al servicio del ser. En esa parte de los ayunos, esa parte de la parte psicológica también, debemos tomar del monje ese sentimiento místico a través de la oración. No podemos descartar esa parte para poder dominar nuestras emociones. Y del yogi, pues esa meditación, esas prácticas, vocalizaciones, runas y obviamente el trabajo con nuestras energías sexuales, la alquimia. Estos tres caminos nos ayudan a convertirnos en hombres, en verdaderos hombres y mujeres al servicio del ser, para luego convertirnos en superhombres. Debemos también tener en cuenta que la divinidad examina constantemente al estudiante, al discípulo, al iniciado, a través del número, el peso y la medida en la balanza de nuestros valores, ya sean acciones torpes o hábiles. No digamos que son actos buenos o malos, sino acciones jugadas hábiles o torpes, ya sea llevados por nuestros egos o ya sea actos de conciencia. También mide nuestra columna vertebral,
para mirar qué tipo de liberación, hasta dónde hemos avanzado en este camino. Necesitamos tener en cuenta que la gnosis es la vida misma. No podemos huir de Dios. Necesitamos hacer este camino aquí y ahora. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema sobre el caso del maestro Samael en sus trabajos de iniciación y su trabajo para lograr la conquista del ser. Es necesario aclarar que el maestro Samael, cuando regresó con ese cuerpo, ya traía adelantado mucho trabajo, porque entre otras cosas, ¿cómo lo había logrado? Precisamente trabajando con la castidad científica. Y cuando nos referimos a este tema con relación a la pregunta que hacía la hermana Celina, que si la persona está dentro de la gnosis y no trabaja con la transmutación, entonces sencillamente no está en la gnosis. Está sencillamente, como quien dice, es simpatizante. Hay que reconocer que dentro de esta línea de trabajo hay simpatizantes, hay discípulos, hay simpatizantes, hay estudiantes, hay discípulos, hay adeptos, ya eso es otra cosa. Entonces, dentro de esto precisamente hay diferentes niveles. Entonces, la persona que está dentro de estos conocimientos, o que los ha escuchado, que ha teorizado sobre ellos, que ha leído sobre ellos, que le gusta, que simpatiza, que le parece que esta es la puerta de entrada, pero que no se decide y no entra, porque ciertamente hay que reconocerlo, no tiene un adiestramiento necesario para poder transmutar la energía, porque esto no lo hace cualquier hijo de vecino, esto requiere. Muchos de nosotros, por ejemplo, podemos decir, sí, entramos a la ciencia gnóstica y vamos a transmutar. Haga el ensayo, empiece y verá que no puede. Sencillamente porque el organismo no le obedece inmediatamente, y no le obedece porque desconoce las técnicas. Para eso tiene que ir adaptando el cuerpo. Nosotros conocemos personas que llevan cualquier cantidad de años en esto, pero nunca, no han podido, y muy sinceramente dicen, no, pues es que yo no puedo. Incluso, sí, y sin embargo usted los ve ahí, siguen en la cuestión. Ya eso es otra cosa, porque para eso se requiere realmente, ciertamente, y por eso es que la gnosis insiste en que la persona tiene que aprender a tener sus propias experiencias. Muchas de las personas que avanzan por ese camino decididamente ha sido por una o dos razones. La una, que han reconocido internamente la necesidad precisamente de volver a su real ser. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo han visto, muchos de nosotros han tenido unas experiencias místicas trascendentales que de alguna manera, y enseñanzas directas de maestros que han sido como orden, como quien dice para esta época: si no hace esto, apártese del camino. Es decir, si usted no entra, pues deje entrar, pero no se atraviese. Eso ya está dicho hace mucho tiempo, lo han dicho las diferentes jerarquías. Y muchos de nosotros, por ejemplo, yo conozco estudiantes, y no quiero mencionar nombres, pero que de alguna manera han recibido este mensaje, como quien dice, de labios a oído. Y hay que entenderlo, que cuando una persona internamente recibe esa orden de labios a oído, ya eso es, como quien dice, como un ultimátum. Y a la gran mayoría de nosotros prácticamente es un ultimátum. Entonces, si la persona dice que está dentro de la gnosis, pero no transmuta, no está dentro de la gnosis, porque si la persona no transmuta, jamás, nunca pisará el sendero de la iniciación, porque es que ciertamente el sendero de la iniciación blanca es precisamente la castidad científica. Por eso es necesario, nosotros aquí a través de estos micrófonos les damos constantemente ciertos ejercicios de pranayama, el hamsha. El pranayama, que se conoce como el pranayama egipcio, es un ejercicio que se utiliza para tener dominio sobre las fuerzas psíquicas. Ahí de esta manera la persona aprende a ir dominando las fuerzas sutiles, y las fuerzas sutiles son, aparte de los pensamientos, defectos y emociones, también en la parte blanca las fuerzas sutiles son la energía creadora. Quien aprende de alguna manera ahí, eso no lo aprende de la noche a la mañana. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo hasta que en algún momento pudieron despegar. Entonces, caramba, porque el cuerpo se va adaptando. Primero la persona puede durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Hay quienes duran 2 años y ¡pum!, otra vez. Pero cuando ese individuo lleva ya cierto tiempo, ya siente que eso le hace falta a su cuerpo, se da cuenta que es una energía que necesita. Entonces la aprende a valorar, por una parte. Segundo, sabe que es parte de su cuerpo, porque es parte de su alma, porque con esa energía es que la está fabricando. De otra manera, de otra forma, esa persona no pudiera incluso sostenerse tampoco, porque cuando la persona entra dentro del trabajo, dentro del sendero iniciático, vienen los ataques de los grandes magos negros, y son ataques poderosos dentro de la
las dimensiones superiores y en la parte física. Y si no está preparado, ese individuo no da un paso, es decir, retrocede de miedo, de pavor, porque no tiene fuerza. Es que la fuerza, precisamente, la fuerza crística es la energía creadora, entonces no podrá avanzar. No sé si la hermana Beatriz quiere aportar algo al tema. Bueno, sí, para terminar, nosotros debemos tener en cuenta que para alcanzar este camino necesitamos esfuerzo, necesitamos sacrificio, necesitamos esos padecimientos y esos trabajos conscientes para poder autorrealizar nuestro real ser, que es el propósito realmente de las escuelas gnósticas, la liberación de nuestro ser. Hemos llegado al final de este programa y queremos darle las gracias a nuestros oyentes por habernos permitido penetrar a su conciencia con estos mensajes de la ciencia gnóstica tan interesantes. Para el próximo sábado tendremos un programa mejor o superior a este. Para todos, paz inverencial.